¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buen día, Dios te bendiga esta mañana. El Señor una vez más nos ha regalado un nuevo amanecer y con ello la oportunidad de poder conocer más acerca de la obra del Espíritu Santo, nuestro Consolador y claramente, como hemos venido mencionando en los últimos episodios, nuestro Maestro. En nuestro episodio anterior revisamos la manera como el Espíritu inspiró a los autores del Nuevo Testamento para formar el canon del Nuevo Testamento, para formar estas epístolas, estas cartas que dan doctrina, que dan guía al día de hoy a la iglesia presente en la que tú y yo nos desenvolvemos. Así que yo quisiera contestar una pregunta que considero sumamente necesaria el día de hoy. La pregunta es: ¿cómo recibimos iluminación en nuestro día? ¿A qué nos referimos con esta pregunta? Bueno, vamos a ir a Efesios 1, versos 17 y 18. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración. Escucha la oración de Pablo por los Efesios, aunque realmente es una oración que todo pastor debería hacer por sus ovejas y que toda oveja debería hacer por sí misma. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, yo creo que esta es una oración válida. Cada vez que vamos a sentarnos a escuchar la palabra, a leer la Escritura, a meditar la Escritura, bueno, permíteme decirte algo. A veces hay mucha lectura, pero poca meditación de la palabra de Dios, poco entendimiento de la palabra de Dios. Yo prefiero leer un capítulo habiéndolo entendido y habiéndolo meditado y habiendo reflexionado en lo que la palabra de Dios me dice ahí, que haber leído 50 capítulos de las Escrituras. Entonces, a veces, por querer ir en métodos rápidos de la Biblia, no nos detenemos a meditar, no nos detenemos a reflexionar en lo que la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo. Entonces, permíteme esta mañana hablar de iluminación. Número 1, iluminación no funciona fuera de la palabra de Dios. Nunca serás iluminado fuera de la palabra de Dios, serás iluminado cuando abres la Biblia. Salmo 119, verso 18, nos habla de esto cuando dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. No hay manera de que podamos contemplar las maravillas de la ley del Señor si no vamos a las Escrituras. El problema con esto es que nuestro día está lleno de gente que tuvo visiones, tuvo sueños, tuvo revelaciones, pero los tuvo fuera de la Biblia. Esto desvía el corazón de muchos creyentes. Vamos a ser iluminados por la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos estar en el texto. Necesitamos pasar el tiempo suficiente en el texto para ser bendecidos y edificados por la palabra de Dios de manera primordial o principal. También vemos en Lucas 24:45, es el caso de los dos hombres que van camino a Emaús y que sin saberlo, Cristo ya resucitado está hablando con ellos. Verso 45.
entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. ¿Te das cuenta? Nosotros necesitamos mentes abiertas para comprender las Escrituras. Yo creo que todos hemos estado en un momento de deleite en nuestras vidas cuando llegamos a estos pasajes que hemos leído muchas veces, pero que finalmente el Señor abre nuestro entendimiento para que lo comprendamos. Entonces, número 1, iluminación no funciona fuera de la Biblia. Número 2, iluminación no garantiza que todos los cristianos concuerden doctrinalmente. Lo vemos allí en el caso de Pablo, en Gálatas 2, capítulo 11 al 21, donde Pablo ha tenido un entendimiento mayor de lo que es la gracia y de lo que es el evangelio del Señor, pero encuentra que no es el criterio de todas las personas. Entonces, que yo tenga iluminación sobre alguna doctrina o sobre algún pasaje no garantiza que todos los cristianos van a estar de acuerdo conmigo. Entonces hay tremendos choques el día de hoy, porque yo puedo sentarme con un hermano que posiblemente no ha recibido la iluminación que yo tengo acerca de un tema, y eso no lo hace ser mi enemigo. Necesitamos mucha madurez espiritual para entender cómo esto está operando, cómo esto realmente está siendo una realidad para nuestras vidas. Tengo hermanos con los que puedo estar de acuerdo posiblemente en el 70 o en el 80%, pero que voy a tener algunas diferencias con ciertas y cuales doctrinas, eclesiológicas, escatológicas, pero necesito saber cómo esto está operando en mi vida. Número 3, iluminación no significa que todo lo que respecta a Dios sea concebible. En otras palabras, que Dios me ilumine en un pasaje específico de las Escrituras no significa que Dios está obligado a iluminarme en todas las Escrituras. Yo quisiera, y yo sé que todos nosotros quisiéramos tener esta revelación completa de un entendimiento adecuado. Pero mira lo que dijo Moisés, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. Hay tantas cosas en la Biblia que son tan claras, que ya son reveladas y que el Señor nos ilumina para entenderlas, que yo no entiendo el ahínco y a veces el ímpetu que algunos tienen de que entendamos cosas donde no hay una información cabal o total sobre ello. Número 4, iluminación no hace que sean innecesarios los maestros humanos. No lo hace. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y luego en el 12 vemos la función de ello. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin de esto? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Claramente el Señor dio maestros, y luego lo vemos en 1 Timoteo 3:2. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta hospitalaria, apto para enseñar. Entonces, que yo sea iluminado no significa que yo no necesito maestros. Entonces, déjame explicarte algo que ha sido seguro a lo largo de la historia de la iglesia. Cuando una persona solo dice que lee la Biblia,
y que Él está anclado en la Biblia y que solo la Biblia es el libro que el cristiano debe leer y que no debe confiar en la sabiduría de otros hombres, regularmente lo que la historia de la iglesia muestra es que esos hombres terminan en algún tipo de herejía. ¿Cuál es la razón? Hay un desprecio hacia los dones que Dios dio en algún momento determinado de la historia de la iglesia. Cuando una persona va a las Escrituras para aprender, para apreciar de ellas lo que Dios quiere y valida eso a través de lo que Dios ha mostrado a otros maestros, puede estar seguro por dónde Dios lo guió. Entonces, no estoy diciendo que la Biblia no es necesaria, estoy diciendo que partimos de las Escrituras y después vemos cómo otros maestros han tratado estos textos para validar si mi interpretación es la correcta. Número 5. Iluminación jamás sustituye el estudio bíblico, tal como 2 de Timoteo 2:15 lo dice. Procura, pues, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como un obrero que ha trazado bien la palabra de verdad. Se necesita un estudio sistemático de la Biblia. Número 6. Iluminación no es una experiencia única. Tienes que ir una y otra vez pidiendo al Señor que te ilumine y que te muestre acerca de textos específicos lo que allí hay para ti. Me encanta cuando el puritano Matthew Henry dijo: el Espíritu Santo es nuestra guía, no solo para mostrarnos el camino, sino para ir con nosotros, con ayudas e influencias continuas. Ser guiados a una verdad es más que conocerlas apenas. No es tener su noción tan solo en nuestra cabeza, sino su deleite, su sabor y su poder en nuestros corazones. Así que yo creo que hacemos bien en reconocer que todos somos beneficiados de la revelación del Espíritu al legarnos la palabra. Por lo que el día de hoy el ministerio del Espíritu Santo sigue enriqueciéndonos con la verdad de su palabra y nos ilumina para poder entender su maravillosa y buena palabra para nosotros. Así que yo te animo a que no dejes de orar por iluminación. Pide al Señor que te ilumine cada vez que vas a las Escrituras. Padre Santo, gracias por tu Espíritu. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu ha hecho morada con nosotros es algo maravilloso. Somos tan bendecidos de ver cómo tu Espíritu nos rodea, de ver cómo tu Espíritu nos sumerge en el río de tu palabra y que nosotros podemos ser saciados, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu palabra, y podemos deleitarnos en ti. Yo pido que nos bendigas el día de hoy nuestra lectura en tu palabra, bendiga semana tras semana nuestra asistencia a nuestras iglesias locales, que saboreemos la iluminación que tú quieres darnos por medio de nuestros pastores y maestros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Bendice a todos mis oyentes con salvación y con santificación. Y pedimos que bendigas el día que hoy iniciamos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.